Así es, nuestro resumen de noticias, Cecilia, y a propósito de María Galindo, quiero presentarla a usted y a todo el país. Hoy nos acompaña la postulante María Galindo al cargo de defensora del pueblo. Hoy se presentó ante la comisión para exigir una respuesta a propósito de esta inhabilitación a su postulación. Y ella está acá para decirnos qué es lo que sucedió. Bienvenida María, Cecilia en Santa Cruz, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, César, Cecilia, muchísimas gracias por este espacio tan importante. Buenas noches a toda la audiencia nacional. Yo quiero alertar al pueblo boliviano de que la selección del defensor o la defensora del pueblo debe ser transparente. Está en juego no un cargo cualquiera, sino el cargo más importante del Estado boliviano para la defensa de los derechos humanos. Lo que yo encuentro es un ambiente completamente confuso, para decirlo en los mejores términos, pero para decirlo en los peores, un ambiente muy turbio. Gracias a los medios de comunicación, yo supe que supuestamente estaba yo inhabilitada. En cada medio de comunicación salía una versión diferente del motivo de mi inhabilitación. Entonces, esta mañana fui a la comisión a decirles, bueno, sé que estoy inhabilitada, quiero saber cuáles son los motivos. Me recibió el técnico y me dijo, son especulaciones de la prensa, señora. Usted no está ni habilitada ni inhabilitada. Y le dije, no me va a engañar, es decir, yo necesito saber. No le podemos dar ninguna información. Menos mal yo me fui con el abogado constitucionalista muy conocido, Carlos Alarcón, porque yo tengo la intención de llevar esto hasta el final. Estamos ante el peligro de que el movimiento al socialismo quiera convertir la Defensoría del Pueblo en una agencia de propaganda gubernamental y poner ahí un personaje masista. Entonces me dijo, tiene que presentar su solicitud por escrito. Pedí lápiz y papel, presenté esta solicitud que llevo hoy ahorita en mi mano, y a la cual esta misma tarde, a las 7:30 de la tarde, la comisión ha tenido que responderme, pero me ha hecho una respuesta súper escueta donde me dice, no me dice ni si estoy habilitada ni si estoy inhabilitada, y me dice que el domingo se va a publicar la lista oficial y que solamente voy a poder saber el domingo si estoy habilitada o inhabilitada. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Mañana yo me voy a presentar para subsanar el supuesto documento que estuviera mal en mi carpeta, que tiene que ver con las declaraciones juradas notariadas, que no era requisito sine qua non es decir, notariarlas, porque decía podrán ser notariadas, no decía deberán ser notariadas. Si a mí no me reciben esa subsanación, pero están dispuestos a recibir subsanación de sus documentos a J, P o X postulante, yo estoy preparando una acción de cumplimiento de la Constitución Política del Estado, porque el reglamento de la comisión no puede estar por encima de la Constitución. ¿Y cuál es el riesgo, Cecilia y César y pueblo boliviano? El riesgo que está corriendo la comisión por todas estas acciones turbias de inhabilitar a los o las candidatas que sean incómodas al movimiento al socialismo, el riesgo es que van a entorpecer todo el proceso, porque si el Tribunal Constitucional declara procedente mi amparo, además un amparo al cual yo voy a convocar a la población, porque tengo la sensación en las calles, en los medios de comunicación y en las redes sociales que hay un descontento, que hay una inquietud, que hay incluso una rabia, que nos arrebaten ese pedacito de control, de respeto a los derechos humanos. Si el Tribunal Constitucional declarara procedente, entonces todas las acciones que hubiera cumplido la comisión quedan en stand-by. Si no declarara procedente, yo puedo acudir a otras instancias internacionales y lo voy a hacer. No porque se trate de una ambición por un cargo, no porque se trate de pretender meterme a la fuerza, sino porque se trata de la exigencia
que yo, por respeto a mí misma, por respeto a la gente en quien yo he despertado una expectativa social y por respeto a la democracia boliviana, yo tengo la obligación como postulante de demandar un proceso nítido, claro y transparente. Sí. Y quiero hacer un comentario más. A mí me sorprende. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por 233 personas que ganan un salario por ser asambleístas. Y a mí me sorprende que la famosa comisión mixta de la CAMCE está prácticamente integrada por los mismos de la comisión mixta que está evaluando los cargos al defensor del pueblo. Es decir, estamos frente a supermujeres o superhombres como Susana Rivero que trabajan 24 horas. O en realidad son los operadores políticos y las operadoras políticas de la vicepresidencia y del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. No hay otras figuras idóneas en la Asamblea que puedan combinar el trabajo, porque el trabajo de selección de estos documentos es muy delicado y el trabajo de investigación del caso CAMCE es también muy delicado. Entonces, ¿por qué diablos ese monopolio de parte de unos cuantos parlamentarios que a mí me genera mucha susceptibilidad? Gracias, María. Cecilia, por favor. Muchísimas gracias. Efectivamente hay mucha expectativa en el país, María, y usted ha apuntado a que la gente está siguiendo de cerca este proceso. Se nota en la interacción que hay del ciudadano a través de redes sociales, a través de la expectativa que levanta cada una de las entrevistas cuando nosotros comenzamos también a hacer conocer a la población las propuestas, quiénes eran los candidatos, los más o los menos conocidos. Algo que llamó la atención, por ejemplo, es que los primeros nombres que se conocen como supuestamente inhabilitados, porque a usted no le han confirmado que está inhabilitada, son nombres que eran conocidas, gente o personas conocidas en el medio y que habían declarado públicamente que iban a seguir una línea de independencia si llegaban a ser defensor o defensora del pueblo. Usted fue una de las primeras, por ejemplo, en presentar sus papeles. Uno de los últimos fue el caso del periodista John Arandia. Entonces, o van de adelante para atrás revisando carpeta, de atrás para adelante. Esto es lo que le consulto en el marco de si usted también ha hecho o se ha hecho esta misma pregunta. Definitivamente, yo también señalé esta cuestión. Mi nombre aparece como uno de los primeros y el de John Arandia también, cuando no existe en temporalidad ni en alfabeto ninguna coincidencia, sino la coincidencia en ser figuras independientes y conocidas. Es decir, yo veo mucho, lo que yo digo, y lo que yo veo es un proceso muy turbio, muy turbio. ¿Cómo no me han podido a mí notificar de mi inhabilitación? No es que yo estoy supuestamente inhabilitada. He salido ya en los medios de comunicación, hoy en La Razón, Página 7, Herbol, ANF y otros medios de comunicación como una postulante inhabilitada. He sido presentada en RTP ayer en la noche como una postulante, ay qué pena contigo, inhabilitada. Eso lo ha filtrado la comisión a los medios de comunicación con una intención, y lo mismo en el caso del señor Arandia. Con quién puedo o no puedo tener coincidencias, eso no tiene que ver. La intención es sacarnos del debate de las expectativas sociales a la postulación de la Defensoría del Pueblo. Y coincido también con usted, Cecilia, en que aquí deberíamos estar hablando, como la primera noche, de propuestas, de sueños, de estas ilusiones que el pueblo boliviano tiene. Bolivia es un país donde el ejercicio pleno de los derechos humanos está conculcado para muchos sectores sociales, empezando por la marcha, a quien rindo mi homenaje, pero de todo corazón, la marcha o la caravana de las personas con discapacidad. Entonces, deberíamos estar discutiendo eso y no estar discutiendo de si yo tengo notario o no tengo notario. Y respecto del tema del idioma, lo mismo. Es decir, yo creo que es una reivindicación histórica para la sociedad boliviana la incorporación de los idiomas originarios. Yo tengo una política, por ejemplo, en Radio Deseo, que como medio de comunicación nosotras ofrecemos clases gratuitas de Aymara a cargo de 2 profesoras tituladas de la Normal. Le voy a comentar la situación de nuestras profesoras. Ese programa no quiso ser auspiciado por ningún ente estatal.
Nuestras profesoras tituladas de la primera generación de profesoras de la normal no tienen ítem, porque el Estado no les da trabajo. Bien. Entonces, que no me hablen, hay una doble moral en todo esto, ¿no? Gracias, María. Cecilia, por favor. Nosotros estamos aquí, María, con el doctor Carlos Hugo Molina, que nos acompaña. Él ha sido una persona que está siguiendo muy de cerca, porque lo hemos visto también, interactuar a través de redes sociales este proceso de la elección del defensor o defensora del pueblo, y exigía desde un principio siempre que sea una persona imparcial, una persona que no tenga tendencia política. Así que está con nosotros para que un poco analice lo que está pasando en estas últimas horas, porque hay muchas interrogantes que usted tiene, que otros candidatos tienen, que tiene la población, y hay pocas respuestas en este momento, como la respuesta que le han dado a usted, que espere hasta el día domingo, cuando ya el proceso prácticamente finaliza. Doctor, le quiero agradecer estos minutos con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, María. Buenas noches a La Paz. Está César en La Paz con nosotros, y María Galindo también. ¿Cómo ve hasta ahora lo que está ocurriendo, doctor Carlos Hugo Molina? Usted que hablaba de una figura de un defensor del pueblo que finalmente sea elegido para defender al pueblo. Tenemos que establecer claramente cuál es el escenario en el que estamos discutiendo el tema, porque si lo mantenemos en el escenario al que nos está queriendo arrastrar la Asamblea y desde el punto de vista político los acontecimientos, esto se entra a perder por una razón muy sencilla. Finalmente la nómina de los que vayan a ser seleccionados van a ser sometidos a una votación en la Asamblea que necesita de 2/3, una votación calificada de 2/3. Los 2/3 los tiene el movimiento al socialismo. Yo he hecho una propia campaña, para decirlo de alguna manera, desde la ciudadanía, a través de las redes. ¿Como ciudadano? Como ciudadano, a través de las redes, porque creo que después del 21 de febrero hay un escenario que no debemos perder. El primer elemento es que debemos conservar y mantener, y coincido con las palabras que ha dicho María en ese sentido, un espacio del Estado que responda en esa estructura al objetivo estratégico por el cual se ha creado. El defensor del pueblo tiene dos funciones fundamentales: el tema de los derechos humanos y el tema que hace a la defensa del administrado, porque trabaja desde dentro del aparato público, es un órgano, un funcionario unipersonal dentro del aparato público, para garantizar que frente a la debilidad que tenemos como administrados, como ciudadanos, haya alguien que ponga un remiendo, que ponga un asesoramiento, que ponga una llamada de atención, porque el defensor del pueblo no inicia juicios, el defensor del pueblo no realiza declaraciones vinculantes, sus atribuciones. No obliga, llama la atención. Ese es el valor de su palabra desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del ejercicio de ciudadanía. Esa era la primera preocupación. La segunda es, yo sugería, y el antecedente quiero tomarlo porque es válido, que pudiera ser una mujer, que necesitamos, porque el antecedente, respetando todos los defensores del pueblo que nos dejó la señora Ana María Romero de Campero, demostró desde el inicio, con la frase que pronunció en el momento de su posesión frente al presidente que la estaba posesionando: hay que ser irreverentes con el poder. Irreverente no quiere decir maleducado, no quiere decir atropellador, atrabiliario. Tiene que ser lo suficientemente firme como para hacerle recuerdo que, así sea el presidente de la República, es un servidor público, y eso es fundamental. Pero me tomé un trabajo más, respetando los nombres que ya estaban y que ya se conocían, que se estaban postulando. Yo conversé con 11 personas, 5 mujeres y 6 varones, que tendrían absolutamente todas las capacidades desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de ciudadanía, todas las capacidades y la experiencia, y cumplían toda la lista de todas las exigencias, para decirle, a ver, ¿qué pasaría? Además, hablando con cada una de ellas y diciéndole: y he hablado con fulanos, menganos y sutanos. ¿Por qué no se presentan? Si no es esta la oportunidad de poner en entredicho a una instancia del Estado, la Asamblea Plurinacional, que en este momento tiene un mandato de naturaleza político, partidario e ideológico. La respuesta que me han dado todos es absolutamente racional. Desde el punto de vista técnico es difícil de revertir. ¿Y qué posibilidad tenemos de entrar a lidiar de manera leal y de manera transparente con un aparato que ya puede haber decidido quién era el candidato que podía ser?
Yo he ido compartiendo esto con una serie de posts, con una serie de entradas en muro y en Twitter, y he tenido unas respuestas desde el punto de vista de muchos actores gubernamentales que me dicen: ese es el mecanismo que pervierte la democracia porque está debilitando la institucionalidad. Cuando alguien como tú, uso la expresión, yo habría dicho vos, pero cuando me dicen, cuando alguien como tú está poniendo en antecedentes que va a ser fraguado el acto sin saber siquiera quiénes son los candidatos, lo que está haciendo es debilitar la democracia. ¿Eso le escribieron a usted? Me han contestado muchísimo, he tenido muchos debates. ¿Podemos saber quiénes? Nombres, la mayoría de los casos... ¿Del gobierno? Seguramente porque no se identifican o están con nombres, son trolls, gente que cumple esta labor de generar... en las redes. Intentar generar debate a partir de los intereses que ellos tienen. La respuesta ha sido lógica. ¿Qué opción podemos tener desde la ciudadanía de claridad, de transparencia, si hasta el día de hoy no la hemos tenido? Para efectos de poder definir si el defensor del pueblo debe provenir de alguien que no tenga un mandato partidario, no puede tener un mandato partidario, porque la necesidad que tenemos los ciudadanos, todos los administrados, la necesidad de que no haya tanto atropello por parte del aparato público, de los burócratas, la tienen los que son partidarios y los que no lo son. Bueno, quiero cerrar la información que está en las redes porque la han puesto los periódicos, ya lo refería María en algún caso. Hay 28 habilitados, hay 37 observados y hay 98 inhabilitados totalmente. 28 habilitados, 37 observados, 98 inhabilitados. Las tres razones por las cuales están inhabilitados y están observados es por información incompleta. La segunda es por el tema de la lengua, que no cumplen esta previsión. Y la tercera es por el desorden, porque no han cumplido la totalidad de las exigencias. Este primer acto, Cecilia y César, es un acto que se denomina reglado desde el punto de vista jurídico administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Reglado quiere decir que hay 13 condiciones y que quien evalúa debe verificar que existan las 13 condiciones. No hay posibilidad de hacer un análisis subjetivo, que puede ser o no ser. No, cumple o no cumple. Esa es la regla. Ese es el objetivo estratégico. ¿Qué me lleva a mí de este análisis como conclusión? Estamos frente, yo no he querido opinar los últimos 3-4 días hasta no tener la lista final de los habilitados, porque entraríamos en un debate de 163, creo que eran el total de las solicitudes, que no hubiera tenido sentido porque no hay forma de poder influenciar desde las redes. Viene la segunda parte, cuando se sepa cuáles son los habilitados, se abre por mandato de la ley la opción que toda la ciudadanía pueda referirse a esos candidatos para establecer si tiene tacha, si hay alguna observación, si es que desde el punto de vista ya no de las condiciones objetivas de las 13, sino de la conducta, hay algo que esté en contra. Doctor, César quiere consultar también en la ciudad de La Paz. Lo que llama, yo no sé si a usted le llama la atención. También quisiera decir algo. Adelante, María, por favor. Bueno, yo quisiera decir a Carlos Hugo que por lo menos, bueno, puedo entender lo que le hayan dicho estas personas que la han consultado, pero de ninguna manera voy a aceptar yo que este esfuerzo muy grande que estoy haciendo yo es para hacerle el juego a una elección amañada. Todo lo contrario. La consigna con la que yo me he presentado no es un acto de ingenuidad, es un acto de rebeldía. Yo estoy convirtiéndome, además de en una postulante, en una vigilante directa del proceso turbio que hay ahí adentro. Esa es la primera observación respecto de lo que nos decía Carlos Hugo Molina. Respecto de la segunda cuestión, yo no estoy de acuerdo en que debamos entrar al debate recién cuando haya una lista de habilitados, porque no puede ser que una comisión tenga una palabra divina, monárquica, incontestable. Esta no es una revisión reglada, como dices tú, Carlos Hugo, porque hemos visto una revisión turbia. Yo puedo darte fe de que tengo toda la carpeta impecable, de que cuento con todos los requisitos, de que ha trascendido en todos los medios bajo pretextos diferentes que estoy inhabilitada. Díganme por qué
Me han dicho, no le vamos a decir por qué, hasta el momento en que lo digamos y usted no tenga opción de cuestionamiento. Ese es el tema. Entonces yo estoy abriendo el camino para presentar una acción de cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que puede repercutir en la transparentación del proceso general para toda la sociedad. Así que no le estoy haciendo el juego a nadie, Carlos Hugo, ni soy un rellenito de, no sé, un rellenito intrascendente, porque no estoy poniendo mis energías en eso. Bien. Yo creo que no hay... ¿Quiere decir algo al respecto, Carlos? Sí, claro, no hay necesidad de un debate con María por una razón muy sencilla. Sí, no. Yo respeto absolutamente su posición y creo que el carácter no solo testimonial, sino de compromiso por el cual está llevándolo adelante merece nuestro respeto total y absoluto. Desde el punto de vista personal lo expreso de manera pública. Lo que yo me estoy refiriendo es una formalidad que en este caso el movimiento al socialismo está poniendo en entredicho. Esto va más allá. El que está puesto en entredicho en este momento no son los candidatos que están entregando su documentación, es el movimiento al socialismo y la forma como están operando esa comisión. Porque, vuelvo a repetirlo, hemos pasado el 21 de febrero y el 21 de febrero ha señalado tres cosas muy claras. Lo que ocurre en las ciudades, y no es exclusión del campo, lo que tenga que ver con movilización de jóvenes que están incorporándose de manera efectiva y lo que tenga que ver con las redes, el tratamiento adquiere una dimensión totalmente distinta. Y siguiendo esa misma lógica, yo tengo la absoluta seguridad que esto que se está generando en el país, con esta discusión en este momento, va a llamar la atención, va a poner, diría la gente, las barbas en remojo, el cuidado, porque ya no pueden hacer las cosas como siempre le hicieron. Este es el punto. Y yo me voy al fondo, María, y todo lo que estés haciendo creo que es correcto en términos de tus derechos y de la preocupación que hay. ¿Y en términos legales? Y en términos legales tendrá que ejercer, porque si ella está convencida de que ha cumplido con todo eso, tiene todo el derecho de interponerlo. Pero cuando la comisión termine su evaluación, esa es la nómina y la lista que va a entrar. Cuando hayan los habilitados, esa es la nómina que va a entrar definitivamente a ser considerada por la Asamblea. Entonces, los que se consideren que no están siendo tomados en cuenta, y asumo la misma preocupación ciudadana que todos, ¿por qué razón en un orden totalmente aleatorio fueron observados solamente aquellos que son públicamente conocidos para efectos de que exista una posible reacción? Porque si algo debemos tomar en cuenta también, y esto es positivo, es que efectivamente el cambio que se está produciendo en Bolivia está permitiendo que no conozcamos a la mayoría de las personas que se están postulando, y está muy bien. El que no los conozcamos no quiere decir que no tengan capacidades y no tengan realmente todos los méritos. Nos va a poner en entredicho absolutamente a todos para hacer un trabajo que nos permita verificar, pero hacerlo sobre 163 era demasiado grande. Aquí entra el proceso, y vamos a ir más adelante, voy a ser más radical. Carlos. Termino con esto nada más, César, voy a ser más radical. ¿Por qué no nos sinceramos? Es importante la utilización de las lenguas, es fundamental incorporarlas a la vida nacional, pero estamos verificando permanentemente que no sirven absolutamente para nada en la gestión. Entonces se está utilizando un mecanismo casi de chantaje para decir, el que no cumpla, habría que hacerlos discursear a todos, no solo saludar. Eso me parece una pérdida, es una falta de respeto. A ver, salud en el idioma, no tiene ningún sentido. Debieran tener la capacidad, pero no solo de discursear, debiera existir los documentos en las lenguas, y eso el Estado boliviano no está en condiciones de soportarlo. Esto lo puede hacer Canadá, esto lo puede hacer Europa con los recursos y las capacidades que tiene. Nos estamos embarrancando, nos estamos poniendo trabas desde el punto de vista constitucional, con elementos que son absolutamente de chantaje. Pero no sería la trampa en todo caso. César, adelante por favor, que quiere hacer una consulta también. Bueno, simplemente ya a tiempo de despedirme, Carlos Hugo, para cerrar, y a tiempo de agradecer también a María. A ver, ¿le dice algo los nombres de las personas inhabilitadas? Usted decía las personas visibles, conocidas y aparentemente independientes. ¿Le dice algo? Claro, si lo estoy señalando con ironía, resulta sumamente llamativo que precisamente los inhabilitados
inicialmente los supuestamente inhabilitados, voy a usar la categoría porque no puedo hacer una afirmación de fe, ni tengo el documento final de la documentación, los supuestamente inhabilitados no hay. Son personas que tienen una posición que pudieran ser equilibrada frente al objetivo estratégico que la ciudadanía necesita desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional, para ocupar la defensoría, el cargo de defensor del pueblo. Llama la atención que precisamente aquellos que desde el punto de vista de identidad, de independencia y de posición, sean los que estén siendo descalificados de inicio. El caso de María Galindo, el caso de John Arandia, la doctora Salame también, otro nombre que se ha circulado en las últimas horas, y si usted me ayuda, creo que hay otros más, ¿no?, que también han circulado como inhabilitados. Pero, o sea, gente... pero quiero repetir, no perdamos de vista, y nuestro entusiasmo tiene que morigerarse y tranquilizarse para poder canalizar esto de la mejor manera posible. No van a poder hacer, como lo han hecho hasta el día de hoy, luego del 21 de febrero, las comisiones que están trabajando como están trabajando. La gente no lo va a permitir, dice usted. No lo podemos, ya no lo podemos admitir. Es una responsabilidad con nosotros mismos. El defensor del pueblo no puede ser una oficina de naturaleza partidaria gubernamental. Estaría en contra de su esencia, estaría en contra del mandato constitucional, de la expectativa ciudadana, de la historia que ha incorporado a este país los informes, las recomendaciones, las opiniones, las cartas que han emitido el defensor del pueblo. Y muchas de las observaciones que he recibido decir, ¿y por qué no pueden ser militantes del MAS si el MAS es mayoría y tiene 2/3? Y 2/3 no es una mayoría calificada del pueblo boliviano. Es que no se trata de un elemento de votación partidaria y política. Ese es el punto. Nosotros no necesitamos, en razón de la función, no se necesita un militante de partido político. Así tenga el MAS el 2/3 en la asamblea, porque lo que tiene que hacer es representar no a 2/3, tiene que estar preocupado de la totalidad, los 10 millones de bolivianos. De todos. Yo sigo con usted, doctor. Quiero agradecer la presencia de César. La dinámica, la polémica sobre cómo se está evaluando, cómo está realizando ese trabajo la comisión. Sin duda alguna va a ser importante conocer el informe final. Pero ya hay estos antecedentes, ya se ha creado esta polémica a propósito de la habilitación e inhabilitación de algunos postulantes. María, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Alerto nuevamente al país. El proceso no está siendo transparente, el proceso está siendo turbio, el proceso está siendo digitado desde un lugar para llegar hacia el hecho de perder la Defensoría del Pueblo también. Muchas gracias. María, muy buenas noches. María Galindo estuvo con nosotros esta noche, al igual que Carlos Hugo Molina, en nuestro contacto nacional. Seguimos con más, Naira. César, muchas gracias. A María, muchísimas gracias. Yo sigo con usted, doctor. Están llegando muchísimos mensajes y la gente dice, por ejemplo, María Galindo está en su derecho de presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, es como ella decía, lo que intentan es no llegar al domingo con una incertidumbre que tienen muchos candidatos en este momento. A ver, hay dos temas que debiéramos tener claro desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la ley. Y lo repito solo desde el punto de vista técnico para que no los perdamos de vista. Hay una exigencia de cumplir unas condiciones que materialmente deben tener una fundamentación expresa. Me piden mi certificado de libreta de servicio militar, yo tengo que entregarla de la manera que me la están pidiendo. Si yo entrego una fotocopia simple y no una fotocopia certificada, no estoy cumpliendo. Y ese elemento no hay la posibilidad de un espacio de habilitación. En el momento de presentarlo debía haberlo hecho porque dice certificado. Si yo no lo entregué certificado, estoy corriendo el riesgo que me digan no tiene posibilidad porque ya incumplió. De esas 13, de esas condiciones elementales y básicas, si hay alguien, estamos escuchando a una persona que está afirmando que ella sí ha cumplido absolutamente con todo. Si esto es así, tiene desde el punto de vista legal todas las posibilidades, porque va a ser evidente una acción de inconstitucionalidad por incumplimiento de la norma, y repito de nuevo, es un término jurídico, pero es fácilmente entendible, del acto reglado. El acto reglado es el que no admite discrecionalidad, no admite consideración distinta de lo que ahí dice. Es un certificado que yo debo entregarlo. Si lo entregué
y no me lo están valorando como corresponde, yo tengo todo el derecho de acudir a la instancia que corresponde. Doctor, yo le quiero preguntar como un hombre entendido en el tema principalmente del derecho, porque habían dos opciones en la situación de presentar, por ejemplo, una certificación de una segunda lengua o lengua nativa en este caso. Una era presentar un certificado, que entiendo que la mayoría de los funcionarios públicos actualmente en función de gobierno, en todos los niveles, nacional, municipal y departamental, lo tienen, porque han sido obligados a presentarlo, pero no lo hablan. ¿Cómo aparecieron los certificados? Esa es una duda grande que le queda a todos los bolivianos. Esa era una alternativa, presentar una certificación que llevó algún curso, que pasó un curso. Y la otra era a través de una declaración jurada. Si se presenta la declaración jurada, ¿por qué a algunos les hacen valer esta declaración jurada y a otros no les hacen valer la declaración jurada? A ver, probablemente estemos frente a una arbitrariedad, probablemente estemos frente a una discrecionalidad en el que va a quedar en evidencia al final, cuando se presente el informe, porque esa es la comisión y no debería adelantar criterio. La información que se está filtrando o es con mala leche, o es con ganas de tergiversar, o es con ganas de crear globos de ensayo para ver cómo reacciona la población. La comisión tiene que entregar su informe señalando quiénes son los habilitados, quiénes son los inhabilitados y cuáles son los observados. Observados, ¿qué quiere decir? Que van a considerar, si el número es muy alto, hasta ahora son 37, ese es el número que los medios de comunicación en las redes están incorporando. Habrá que ver qué tipo de observación son los que tienen, para ver si son de fondo o son de forma. En el tema de la segunda lengua, en este momento es una exigencia de fondo, porque obliga de manera expresa. Ahí no hay forma de hacerle lance, de decir, no, pero yo estoy estudiando. ¿Cómo puede hacer una persona que no ha estudiado porque habla la lengua de manera natural? Ahí es donde viene la declaración jurada. Yo voy ante un notario y se levanta un acta donde hablo la lengua, se reconoce, se recoge el que efectivamente yo lo hablo, o voy a una universidad o a un instituto que acredita, y de esa manera, porque ¿cómo voy a comprobar o a demostrar que hablo si yo hablo la lengua y no tengo un certificado? ¿Y la declaración jurada es suficiente documento como para qué? Es que formalmente hay que suponer que quien está emitiendo el certificado está habilitado y está dando fe pública. El tema es que después eso signifique, como ya hemos visto para otros documentos, una falsificación que puede ser material desde el punto de vista de su contenido, que estén certificando cosas que no son. Y sería hermosísima que la primera acción del próximo defensor del pueblo sea que verifique exactamente si todos los funcionarios que están en función pública han cumplido con ese requisito, porque yo soy de los que sostiene que ese requisito debe ser suspendido, no por desconocimiento del valor de la lengua, no por desconocimiento del valor de las organizaciones indígenas originarias y existentes en Bolivia, sino porque está impidiendo el ejercicio pleno del derecho ciudadano. Porque no me pueden impedir que por la ausencia de un requisito de esta naturaleza yo tenga una calidad de ejercicio ciudadano menor. María Galindo decía hace instantes, doctor, un reglamento no puede estar por encima de la Constitución, y la Constitución establece que esto puede ser tomado como un acto de discriminación. Yo creo que es así, perfectamente. La incorporación de una exigencia de un requisito de esa naturaleza en el cual es discriminatorio. Me está limitando el ejercicio por cualquier causa y cualquier razón. Una persona, un ciudadano boliviano que haya debido viajar desde muy niño y que esté fuera por razones de salud, de familia, lo que fuera, y que regrese con todas las capacidades ciudadanas para ser útil en este país y que no puede hacerlo porque le falta el uso de una lengua. Cuando sabemos que la lengua desde el punto de vista de operación y de ejercicio práctico no está siendo utilizada como un mecanismo cotidiano en el ejercicio de la administración pública siquiera, y quien tenga la necesidad de ser expresado y de ser entendido en su lengua, siempre habrá la posibilidad. Son 36 las reconocidas, no estamos hablando de 2 o de 3, son 36. El berenjenal en el cual se ha metido el Estado boliviano con esto, por darle una figura y sostenerla hasta las últimas consecuencias, se convierte en un elemento de discriminación en este momento. Un elemento de discriminación que pueden utilizar los candidatos que han quedado inhabilitados, que no sabemos todavía oficialmente sus nombres, sabemos extraoficialmente, porque la respuesta, por ejemplo, que le dan a la candidata María Galindo es: espere hasta el día domingo, ¿no? Entonces,
Esto puede llevar a la presentación, como ella decía, de una acción ante el Tribunal Constitucional que dejaría en suspenso todo el proceso. Yo quiero como abogado medir mis palabras en esto para efectos de orientar en los términos que me estás pidiendo. Voy a usar las supuestas observaciones o inhabilitaciones en este momento no son oficiales. Claro, es supuesto. Entonces, si son supuestas, no hay forma de poder emitir un criterio sustentado desde el punto de vista legal. Lo vamos a tener cuando exista un informe final de la comisión que establezca quiénes son los habilitados y quiénes son los inhabilitados. En ese momento se abre el ejercicio del derecho pleno para cualquier ciudadano que considere que no se le está tomando en cuenta toda la documentación que presentó, que no se consideró. ¿Pero hay tiempo todavía, doctor? Lo que pasa es que desde el punto de vista técnico la comisión está jugándose. Otra vez, repito, Cecilia, a diferencia de los anteriores procesos, en este momento está el país encima. Esta comisión debe entender que no puede hacer las cosas a puerta cerrada. Puede entrar el proceso de descalificación, de sospecha y de duda que está sembrado, no porque estemos buscando problemas a la democracia y querramos debilitarla, sino que está sembrado por la forma de la conducta, puede llevar a que exista una observación de fondo sobre la continuidad del proceso. Puede llevar. O sea que a partir del día lunes, si cualquiera de estos candidatos que se sienta tocado por esta situación presenta un amparo constitucional, presenta una acción ante el Tribunal Constitucional, esto queda en suspenso. Eso va a ser una apuesta que desde el punto de vista democrático nos va a dar mucho gusto que pueda llevarse adelante si es que fuera el caso, porque vamos a encontrar o vamos a poder comprobar cuáles son los niveles de independencia de poderes reales y efectivos y de qué manera se está cumpliendo la ley. Doctor, hasta el momento, en su criterio, en su óptica, con todo lo que se está viendo, con todo lo que se está observando, con esto que estamos escuchando, ¿llama mucho la atención el cómo se está manejando este proceso? Sí, llama mucho la atención y llama la atención más todavía porque no hemos escuchado como ciudadanos y ciudadanas una declaración concluyente, terminante, definitiva del ejercicio del poder, quienes están en ejercicio del poder público, para señalar que es preocupación absolutamente de todos los bolivianos y bolivianas de tener un defensor del pueblo que cumpla su responsabilidad de manera plena, que tenga un mandato claro, que tenga la ley como respaldo, que tenga la posibilidad de desarrollar su acción en los márgenes claros, definitivos de independencia. No lo hemos escuchado. Estamos mirando sonrisas, estamos escuchando ironías, como si esto estuviera armado, que es donde viene la preocupación. ¿Usted sospecha que esto puede estar armado? Yo no quiero entrar a sospecha y no quiero hablar sobre supuestos. Estamos todos los ciudadanos encima de lo que está haciendo la comisión. Queremos que lo sepa. La comisión debe saber que tiene al país encima. Y con esta misma tranquilidad y con esta misma cordura y prudencia con la que estamos opinando, vamos a seguir en esto porque este es un objetivo de naturaleza ciudadana en la que nos hemos impuesto como ciudadanos conservar ese espacio porque lo consideramos fundamental. Doctor, hay que esperar el lunes para que la población conozca un poquito más el proceso general de estos 28 habilitados. Han dicho 28 habilitados, 37 observados y 98 inhabilitados. De 28 habilitados, sabríamos quiénes son los que están y los que no están en este caso. ¿El siguiente paso a seguir cuál es? Oficialmente se da la nómina y se abre un espacio de tiempo para que la ciudadanía pueda hacer la verificación pública de la calidad de estas personas, para observar si tienen tachas, si hay elementos que no han sido tomados en cuenta, ya no en la formalidad del cumplimiento de las exigencias, sino en de las conductas, porque es posible, ahí no se les ha pedido si en algún momento ha tenido un juicio o como hay alguno de los que ha presentado que ha dicho que no tiene todavía sentencia. Y la sentencia ejecutoriada evidentemente es un elemento que define una calidad, una limitante. Doctora, la doctora Barriga es otro de los casos. A ella se la ha inhabilitado hasta donde se conoce por los medios de comunicación por juicios que se le habrían encarado, pero que no tendrían sentencia ejecutoriada, sino procesos. ¿Legalmente esto está bien? A ver, yo tengo la sensación que este tipo de programas desde el punto de vista pedagógico y de ciudadanía van a servir para que la comisión realice una nueva revisión de su trabajo y se cuide, tiene que cuidarse, está en entredicha la posibilidad de que su trabajo sea observado. El país ha avanzado en términos de madurez,
en términos de responsabilidad ciudadana, en términos de control ciudadano, y toda la ciudadanía, esto no es de oposición o de oficialismo, toda la ciudadanía estamos preocupados por lograr que el espacio del defensor del pueblo pueda cumplir su labor. Por eso era mi pregunta, doctor, porque quizás la gente, la población en su conjunto, quienes no conocen de leyes no saben que una inhabilitación puede ser factible o no desde el punto de vista legal si hay o no sentencia ejecutoriada. Cuando hay una denuncia, una demanda, un proceso, ¿se puede inhabilitar una candidatura? Pero a ver, ahí entran dos elementos, uno de naturaleza formal. Desde el punto de vista formal, mientras yo no tenga una sentencia ejecutoriada, evidentemente no puede castigarse mi calidad de ciudadano y el ejercicio de mis derechos. Desde el punto de vista ético, el tipo de materia que está siendo objeto, las razones del enjuiciamiento que tiene sobre sí, el avance del proceso, las causas que están siendo llevadas en contra de esa persona, estamos entendiendo que debe ocupar ese espacio alguien que no tenga tacha, que no tenga observación. Alguien que esté involucrado, no me estoy refiriendo a nadie en particular, en temas de corrupción, en temas de manejo indebido de fondos, en temas de usurpación de funciones, en temas de aprovechamiento del cargo público, en algún momento va a tener la cara de ponerse frente a la ciudadanía para decir voten, apóyenme, ya es un tema de naturaleza ético, y por eso es que se abre, de decir, esto es como dirían los curas antes del matrimonio, hable ahora o calle para siempre. Aquí hay una lista de personas que quieren representar a la ciudadanía en la defensa de sus derechos. ¿Qué dicen ustedes? Y ahí vamos a hacer lo que hemos hecho algunos, nos hemos ido adelantando, entrar en las redes sociales, entrar en el Google, googlear el nombre, buscar, hacer consultas con los periodistas de los diferentes distritos. ¿Qué saben ustedes de esta persona? ¿Cuánto de honorable efectivamente es? Porque quiero poner en valor un elemento que sí es positivo, el hecho de que existan tantos nombres que se han presentado, nombres no conocidos. Durante mucho tiempo este país se manejó con notables, en algunos casos funcionaron, en otros casos no. Aquí no hay notables, en su gran mayoría, son ciudadanos en ejercicio, ciudadanas en ejercicio, que pueden tener todos los méritos para ocupar un espacio de esta naturaleza. Y que algunos han decidido ir hasta en contra de lo que usted nos decía al principio. ¿Para qué si esto prácticamente puede estar ya arreglado? Sí, algunos han decidido decir, bueno, como decía María Galindo, un acto de rebeldía y decir, me presento porque yo considero que tengo las condiciones para hacerlo. Es un acto de testimonio de la democracia, de ciudadanía, que hay que reconocerlo, hay que respetarlo y hay que aplaudirlo. Los que han sido más prudentes, entre comillas, han dicho, ¿para qué me voy a prestar a un juego en el que 2/3 ya puede definir antes de que se establezca? Pero usted tiene esperanzas de que no sea así. Yo creo que la prudencia con la que va a operar esta comisión y el equilibrio y la madurez política que va a tener la Asamblea en los 2/3 que va a votar, va a tener que incorporar los elementos que la realidad política boliviana en este momento ha incorporado después del 21 de febrero. Este será un proceso sin duda que la población va a seguir muy de cerca. En algún momento, cuando se hicieron conclusiones de lo que pasó el 21 de febrero, post 21 de febrero, se dijo que las redes sociales influyeron mucho en el tema de la votación, de la elección, de este proceso de referéndum. Las redes sociales hoy también están jugando un papel fundamental. Yo creo, y basta ver todo lo que se está opinando. El problema ya no es solo, o el escenario no es solo para el defensor del pueblo. El escenario. Sí, pero no es solo para el defensor del pueblo, porque también se está abriendo el del Contralor. Este Contralor en este momento no habría sido elegido, no podría haber sido elegido, porque se necesita otra vez un ciudadano capaz, profesional, técnico, que cumpla la labor de control, esa es su palabra, hasta el nombre, de controlar el ejercicio de la función pública y de los procedimientos. ¿Puede alguien hacer lo que ha militado, que ha sido autoridad, que ha sido candidato, que ha sido parte integrante de un aparato orgánico del partido? No, no lo puede. Y no estoy hablando de discriminación por el ejercicio del cargo, porque hay otros cargos que sí son de elección popular y tienen que cumplirse bajo esas condiciones. Hay otros que son de naturaleza estatal. Esta es la diferencia conceptual, Cecilia. No estamos hablando de órganos del poder, del órgano ejecutivo, estamos hablando de órganos del Estado, y los órganos del Estado tienen que estar por encima de la coyuntura, de la circunstancia, del mandato expreso, de la consigna que legítimamente con la cual se mueven los órganos del poder, del órgano ejecutivo. Doctor, va a ser importante ver qué pasa entonces el próximo día lunes, sin duda, y como usted decía, va a ser fundamental también
creo que este papel de vigilante que ha adquirido el ciudadano a través de su participación en este momento, no solo a través de las redes sociales, sino el interés, la opinión pública. La opinión pública hoy está en constante participación. Está interesada de recuperar un espacio de ciudadanía que durante mucho tiempo se lo habíamos dejado al poder público, que arremetía por la mayoría que tenía en todas las instancias para decir, aquí yo hago lo que me parezca porque soy mayoría y vayan y quéjense a Dios si es que les da la gana. El último de los ciudadanos que debió haber dicho, yo hago y después lo arreglan los abogados, no puede seguir funcionando bajo esa lógica, bajo esa realidad. Doctor, ha sido muy importante el análisis que ha realizado, la verdad, ha dicho cosas muy interesantes. El tema de la lengua, por ejemplo, el tema de la lengua nativa, que creo que hay muchos que coinciden con lo que usted ha dicho hoy, que puede ser tomado como un acto discriminatorio y más adelante también ser causal para presentar cualquier tipo de demanda. Sincerémonos, la lengua es una forma de comunicación universal, es la que permite que nos podamos entender. La lengua universal en Bolivia es el castellano, lo utilizan absolutamente todos. El costo que va a tener la incorporación, porque no es solo el uso de la lengua, si somos sinceros constitucionalmente en toda su lógica, todos los instrumentos públicos estatales debieran estar impresos en todas las lenguas. O sea, no seamos hipócritas. Es una petición hipócrita, dice usted esta, es un requisito hipócrita. Ha sido llevado al extremo un elemento que es rotundamente válido, como el reconocimiento de la lengua, como el reconocimiento de la identidad y la personalidad de los pueblos, pero que el Estado boliviano no lo han cumplido, y no lo ha cumplido a partir de decir, muéstreme cuántos documentos tienen quechua, en aymara y guaraní, para no hablar sino de las tres, y dejemos de lado mojos y tonamas, conichamas, movimas, cayubabas, haitenes, chapacura, y las otras 30 que están esperando tener un documento que exprese su identidad. Doctor, le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra el día lunes y quiero aprovechar también la oportunidad en este momento para felicitarlo. ¿Cuántos años de la participación popular? 22 años, y tenemos aquí a uno de los propulsores de la participación popular en estos 22 años. Hay que, en honor a la verdad, decir que ha sido uno de los procesos que más ha significado en el desarrollo del territorio nacional. Quiero felicitarlo a usted y aprovechamos también para felicitar a quienes han formado parte de ese equipo, porque no ha sido solo Carlos Hugo Molina, ¿no? Roberto Barberi. Ni es solo una acción aislada, es una sucesión histórica de muchas acciones y de mucha gente. Aquí no hay mandato divino ni iluminación, aquí hubo un acto que respondió a una realidad y que es lo que ha permitido que esa ley que fue maldita no la sea. Pero ¿sabe qué fue una ley de participación popular? Con eso, con la participación popular. Yo creo que por eso ha tenido el éxito que tuvo en su momento, que no han logrado otros procesos como el caso de autonomías y demás en algunos sectores y en algunas regiones, porque participó la población. Se recogió una demanda que había y que desde el Poder Central se hizo una propuesta y fue tan práctica y válida que efectivamente, más allá de haber sido derogada y haber sido anulada por este gobierno, sigue absolutamente en ejecución plena, porque si no, no habría podido ejecutar el Evo Cumple, así de sencillo. Felicidades por los Muchas 22 años. Gracias, doctor, por estar aquí. Estaremos conversando. Gran análisis, como siempre, del doctor Carlos Hugo Molina con nosotros aquí y la participación de María Galindo. Más adelante tendremos otras aspirantes, también gente que dice ha quedado al margen de este proceso porque está inhabilitada en el marco de lo que es este gran debate nacional por el defensor del pueblo. Continuamos con Oriana, usted en el escenario. Muchísimas